9:41 minutos. El gobierno presentó este lunes el plan 18 Seguro Parte por Casa para las celebraciones de fiestas patrias. La medida delimita principalmente aforos para las fondas y no contempla la implementación de cordones sanitarios. Vamos a analizar este plan con el infectólogo e investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, Miguel O'Ryan, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, Miguel? Muy buenos días. Doctor, ¿nos escucha? Muy buenos días, Fresia. Muy buenos días, Sebastián. ¿Qué tal? Buenos días. Lo escucho, sí. Perfecto. Nosotros también lo escuchamos muy Buenos bien días. y queremos saber su opinión en lo general de lo que se daba a conocer ayer, ya confirmado mucho más, una apertura que se diferencia al año pasado, ¿no? Que la condición sanitaria evidentemente era distinta. ¿Qué le parece a grandes rasgos ya poder reunirse en la medida que las comunas, en este caso, estén en fase adelantadas en el plan paso a paso, por lo menos en fase 3, ¿no? Que se puedan realizar estas fiestas o fondas de 300 personas con pase de movilidad, entre otras medidas? No, me parece muy bien, Fresia, Sebastián, muy coherente con un plan coordinado, paso a paso, basado en una evaluación de la situación epidemiológica actual, mucho mejor que el año pasado, afortunadamente, gracias a la vacunación fundamentalmente. Y eso permite entonces ir avanzando en medidas de menor restricción, de mayor sociabilización, que es tan importante para nuestra sociedad. Así que en globo me parece una medida muy adecuada y muy racional y muy balanceada en relación a mantener un cierto grado de autocontrol y de cuidado, pero al mismo tiempo permitiendo una apertura gradual. Sí, doctor, las condiciones sanitarias en las que estamos hoy día o en las que vamos a llegar quizás al momento de las fiestas patrias, ¿dan seguridad respecto a que se pueda evitar un brote, un repunte de casos, pensando que hay transmisión comunitaria ya de la variante Delta? Dan una razonable seguridad, Sebastián. Ahora no dan una seguridad absoluta, que no va a haber un incremento de casos. Lo más probable es que lo va a haber. En esto no hay grandes sorpresas. Cuando hay más aglomeración, hay mayor riesgo de transmisión y tienden a incrementar los casos. Ahora, lo importante es que ese incremento sea un incremento leve, controlado, y eso es lo que permite tener un alto porcentaje de la población vacunada y al mismo tiempo que esta apertura sea cuidadosa, es decir, que las personas siguen usando mascarilla, evitar aglomeraciones masivas de personas sin mascarillas, especialmente si no hay no vacunados, pero también si hay vacunados, porque sabemos que las vacunas no son 100% para evitar transmisión, para evitar que se produzcan una manera muy común de producirse incremento de casos, que son brotes en espacios cerrados donde se junta mucha gente, que es una situación que obviamente puede ocurrir. Hay en otras medidas que ayer se confirmaron y que tienen que ver con los viajeros, que sus cuarentenas podrán ser menos de 10 días, 7 y en su casa. Esto no podría alertar precisamente por lo que hablamos, doctor, de la variante Delta, que hacer quizás un poco más riesgoso el ingreso de esta u otras. Bueno, todas las medidas tienen pro y contra, ¿no? Y sabemos que el ir aumentando o disminuyendo las restricciones, aumentando este tipo de libertad, de movimiento, van asociados a un riesgo. Eso no hay ninguna duda. Lo importante es que sea un riesgo razonable y controlado. Y creo que las medidas que se están tomando en general están bien pensadas en ese sentido, incluyendo la medida de ingreso de personas que vienen del extranjero, el ir conteniendo el ingreso de la variante Delta lo más que se pueda, entendiendo que es imposible contenerlo probablemente ad eternum. Lo están viendo países como Australia ahora, que lograron ir conteniendo con una estrategia muy intensa por 1 año y medio, pero no se puede contener para siempre. Pero en la medida que esas medidas son razonables y en un ambiente epidemiológico mejor, me parece muy bien. Acortar a 7 días una cuarentena, que ya es muy difícil para los viajeros que entran al país, que es tan necesario, probabilísticamente uno va a estar captando la gran mayoría de los casos que pudieran estar ingresando infectados, especialmente si viene con PCR negativo. No todos, pero una gran mayoría. Doctor, ahora es interesante ver cómo van evolucionando los números también desde el punto de vista de la variante Delta, porque desde hace un buen tiempo, a la medida en que empezaron estos procesos de apertura y varias comunas van avanzando ya en etapas más avanzadas,
muchos pronosticaban que podía haber un repunte, que podía haber este rebrote, que como había entrado la variante Delta y estaba en transmisión comunitaria, venía este rebote de casos. Sin embargo, a la fecha todavía vemos una tendencia a la baja. Ayer se reportó una cifra menor a la de una semana atrás y menor hace 2 semanas. La positividad sigue también llegando a niveles mínimos. ¿Cómo interpreta usted esos números finalmente en función del avance que ha tenido el proceso de vacunación acá en Chile también? Claro, aquí donde hay que ser cauteloso, Sebastián, con las proyecciones basadas en lo que ocurre en otros países. Hay que juntar un conjunto de elementos para tratar de evaluar qué es lo que eventualmente puede pasar en nuestro país, entendiendo que aún eso uno se puede equivocar, porque pueden haber algunas variantes que uno no, o situaciones que no logre controlar o evaluar completamente va a ser una proyección. Pero claro, variante Delta se asoció evidentemente a incremento de casos y brotes en el hemisferio norte. Hay que decir que la variante Delta predomina largamente en Estados Unidos, en muchos países europeos, y es claramente más transmisible. Y se produjeron esos brotes fundamentalmente, lo hemos dicho ya hasta el cansancio, en población no vacunada. De tal manera que cuando hay mucha población no vacunada aún, que en la gran mayoría de los países, más de la mitad, de tal manera que todavía está el balance mitad vacunado, mitad no vacunado, pero en la mayoría más de la mitad, todavía hay mucha población susceptible a infectarse y a producirse estos brotes importantes con un virus de bastante transmisión. Doctor, ¿es que... Nuestro país, por contrario, cumple una situación bastante única a nivel mundial, con arriba de un 80% de la población con dosis efectiva, que sabemos que no disminuye completamente la transmisión, y ahí estaba la duda, ¿cómo va a estar afectando una vacunación con una vacuna que no disminuye tanto la transmisión, la posibilidad que haya incremento de casos, y a qué nivel va a ocurrir? Es una experiencia que estamos viviendo, y en ese sentido, por ahora, se ha mantenido la baja de casos. Uno espera que se va a seguir manteniendo esa estabilidad o baja, que vamos a tener brotes de virus Delta, especialmente en no vacunados, pero mientras más gente se vacuna, menor probabilidad hay que eso incremente de una manera significativa y pueda producir una ola nueva, más chiquitita que la anterior, de eso no hay ninguna duda, pero una ola suficientemente significativa. Eso es interesante porque usted hace la comparación con otros países y dice que hay variables específicas de cada uno de los países, de la realidad de cada uno de los países. En ese sentido, ¿usted cree que a Chile la llegada de la transmisión comunitaria de la variante Delta lo pilla en un mejor momento quizás que a otros países cuando les afectó esta nueva variante? Parece que sí, tuvimos una dificultad ahí con la conexión con el doctor Miguel O'Ryan, que había, bueno, entre todas las medidas anunciadas ayer que se concretaron, porque ya se venían como estudiando, hay en esta apertura de la que analizábamos y con la que analizábamos con el doctor O'Ryan. Ahora sí, doctor. Doctor, sí, no sé si alcanzó a escuchar la pregunta. Estamos de vuelta, estoy en la Facultad de Medicina. Mala señal. Sí, escuché la pregunta. Las paredes son muy gruesas y a veces la señal no es tan buena. Sí, no hay ninguna duda que Chile está en un muy buen pie. Eso es de conocimiento nacional e internacional, así como aquellos otros países, pocos países que han logrado tan alto nivel de vacunación. Ahora, al mismo tiempo, entonces, ver cómo se comporta la circulación viral en un país de alta tasa de vacunación es de alto interés para todo el mundo. Así es que vamos a estar muy atentos en evaluar muy bien lo que está ocurriendo en nuestro país y reportarlo a los otros países para que vean qué ocurre en un país que tiene una alta tasa de vacunación y fundamentalmente con vacuna inactivada. Claro, ahora haciendo estas proyecciones que usted dice que hay que ser muy cauteloso para hacerlas, de todas maneras, uno no deja de preguntarse, por ejemplo, si se hubiese extendido la vacunación para los adolescentes, por ejemplo, que se estuvo ahí suspendiendo para dar paso a la dosis de refuerzo, por una parte, incluso a los rezagados. Con eso ya debiese haber quizá, si uno proyectara en cifra, una mejora con el ingreso a clases presenciales para muchos establecimientos con esta vacunación, doctor. Bueno, es muy probable y es probable que todo el mundo avance cuando pueda a una vacunación extensiva de toda la población, porque sabemos que el virus se transmite en todos los grupos etarios, bastante menor en la población pediátrica, con muchos menos casos severos, afortunadamente, por lo cual no es una prioridad global que está luchando para obtener vacunas, fundamentalmente para proteger a las personas para que no mueran o tengan infección grave por COVID. Ahí no hay que perderse.
Ese ha sido el objetivo fundamental en esta etapa de la vacunación. Y por eso en Chile también se siguió una estrategia partiendo por los grupos de mayor riesgo, los adultos mayores hacia abajo. Esa es la primera etapa que hay que lograr. Y estamos lejos de lograr eso como mundo. Como Chile lo hemos logrado. Faltan los rezagados, que no, por una u otra razón no se han vacunado y que son de riesgo. Y hay que avanzar ahí. Avanzar a la población adolescente y pediátrica, que ha sido tan discutido, uno puede decir que es una segunda fase de control de la pandemia, en la medida que hayan suficientes vacunas, que es ya disminuir la circulación global de casos y empezar a disminuir ese delta más pequeño de casos severos que tienden a ocurrir en las poblaciones pediátricas. Bienvenido sea, pero yo diría que también aquí está el esfuerzo de tener suficientes vacunas para todo el mundo, para lograr prevenir infecciones en los grupos de mayor riesgo, avanzar con la vacunación en los países más pobres, más poblados del mundo, donde están surgiendo las variantes que finalmente van a producir trastornos para el futuro de esta pandemia para todo el orbe. Bien, doctor Miguel Orraya, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Gracias, doctor. Gracias, buen día. Buen día.